iba a ser una gran enfermera. Iba a curar muchos niños, muchos cojitos, muchas embarazadas. No con la mano tunca. Esa era para arreglar tuberías y ajustar estufas. Con la manita de carne iba a hacer tantas cosas. Pero los dueños de todo, los que invadieron el mundo y ahora nos dicen invasores, esos cabrones se llevaron su cuerpo incompleto. Ahora, la Manquita, como quiera que se llamara, estará en el cielo de los jodidos al lado de su manita mocha. Por fin está completa curando angelitos. Y nosotros nos quedamos aquí a recordarla. Por eso vamos a levantar esta ciudad sobre su memoria. Dios salve a los tullidos. Dios salve a los que no tienen mano. Por eso propongo que en memoria de nuestra gesta y de nuestros héroes, declaremos desde hoy este puto solar de mierda como la colonia 27 de marzo. He dicho. Este monólogo que acabas de escuchar es de un personaje que se llama Doña Ana, de la obra El origen de las especies. Esta obra fue escrita por Ana Lucía Ramírez y Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, el actual dramaturgo de la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana. Y con ella ganaron el premio a la dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en 2012. La dirección de la obra estuvo a cargo de Alberto Lomnitz, y los que trabajamos en la obra vivimos un proceso muy interesante con Alberto, pues trabajamos los personajes a partir de la metodología de la máscara. Esto quiere decir que primero buscamos el animal que le correspondía a cada personaje, buscamos su voz y después también buscamos el vestuario que creíamos que era adecuado para los personajes que fuimos creando. Cada quien creó sus personajes. El personaje que yo interpreté, que era Doña Ana, era una zorra y tenía una voz cascada de una vieja ya grande que adoraba a los perros, y fue un personaje muy muy entrañable. Esta escena que escucharon es la escena donde después de la batalla la Manca no aparece, y el reto que enfrenté en la escena era tratar de no perder la voz, de no perder la corporalidad y de que la emocionalidad no me ganara, porque tenía que ser muy clara y bastante matizada la escena. Y fue un reto muy muy interesante, fue un proceso que vivimos muy muy entrañable, nos divertimos mucho. En los camerinos todos vivíamos el personaje fuera de la escena. Fue un proceso muy muy enriquecedor para mí como actriz. Lo que recuerdo de Vintú, más allá de la obra, fue un suceso que padecí en una de las primeras funciones. Yo me sometí a un cambio físico para interpretar el personaje que conllevaba, además de mantener lo naturalmente delgado que he sido, cambiar el tono de color de mi cabello, y entonces se me aplicó una solución de peróxido para decolorarme. Y no fue en las primeras funciones o en la primera semana de funciones, pero me parece que fue a la segunda o a la tercera, que eso que me aplicaron en combinación con otro tipo de factores como el estrés, el sudor, bla bla bla, provocaron o detonaron, mejor dicho, en mí un shock anafiláctico que me atacó realmente como un paroxismo. Se me empezaron a reproducir así de manera pavorosa las ronchas por todo el cuerpo. Yo sentía que mi garganta se estaba empezando a cerrar. Afortunadamente pude, después de la primera escena, es cuando yo empiezo a sentir este paroxismo. Aguanto hasta el final de la obra, pero ya ni siquiera me quedo a recibir los aplausos. Tengo que salir disparado del camerino a pedir auxilio.
Me metí al baño directamente a darme un duchazo para tratar de atenuar un poco todas las molestias que eso me estaba produciendo. Repito, a mí la garganta se me estaba cerrando. Justo en ese momento estaba llegando mi compañera, estaba en ese momento en la compañía Valeria España, que venía de otra función en Casa del Lago y que es mi pareja de vida. Y pues prácticamente llegó, me vio y me condujo al auto y fuimos a parar al sanatorio en ese momento y pude llegar para que me atendiera. Quise hablar de esto porque después de ese evento yo empecé a enfrentar mi actividad teatral de manera distinta. Fue una cosa muy fuerte que me sacudió mucho y siento que modificó en mi interior cosas que antes yo ni siquiera contemplaba. Entonces me dio otra perspectiva y entendí que cada vez que tuviera un ensayo, que hiciera teatro, tenía que entregar todo. Tenía que entregarme a eso de manera completa porque yo no sabía si en algún momento podía volver a pasarme algo similar y a lo mejor ahí quedaba. Y no quería, si eso pasaba, que se dijera que ahora sí que di el patatús sin dar lo mejor de mí, ¿no? Eso cambió muchas cosas en mí y yo, para estas cápsulas, elegí hablar de eso. Es una experiencia personal y pues quise compartírselas. Bintú, de Kofi Coagulé, dirección de Boris Schumann, estrenada allá por mayo del 2011 con la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a todos, un saludo, chao chao. La violación de Lucrecia es un poema narrativo escrito por William Shakespeare en 1594. Curiosamente, Shakespeare escribió este poema mientras los teatros de Londres se encontraban clausurados debido a un brote de peste. Y pues Shakespeare se quedó sin su principal fuente de ingresos, entonces decidió escribir un par de poemas para conseguir con ellos un poco de dinero. Uno de estos poemas fue La violación de Lucrecia. En este poema, Shakespeare nos relata la caída de la monarquía y el establecimiento del régimen republicano en Roma, esto a partir de la violación y posterior suicidio de Lucrecia. Me gustaría aclarar que esta no es una obra de teatro, pero en el proceso del montaje hemos ido corroborando lo difícil que es representarla, pero que no es imposible. La escena de la que yo quiero hablarles es la que ocurre después de que Tarquino viola a Lucrecia. Durante el poema existe una serie de estatismo por parte de los personajes que limitan la acción. También hay una tendencia por parte de estos a confesarse en una serie de parlamentos y monólogos internos. Ese es el caso de esta escena. Después de la violación, Lucrecia hace una serie de invocaciones. Y yo me preguntaba, ¿qué haces después de un acto así? Lucrecia se deshace en palabras, invocando al tiempo, a la noche, y pide con fuerza que una desgracia alcance a Tarquino mientras huye, que viva peligros más extremos de los que ella ha sufrido esa noche. Y mientras pide cosas como que las mujeres pierdan con él su encanto, yo me preguntaba, ¿cómo te recompones para salir al mundo? Si es que te recompones. Y Lucrecia, al final de su lamento, llega a una conclusión bastante drástica, pero muy congruente. Ella dice, echar fuera de mí esta sangre tan sucia. Y aunque yo en el fondo me preguntaba por qué, algo dentro de mí sabía exactamente por qué lo hacía. Lucrecia es una mujer de carne y hueso y con su suicidio trajo consigo una serie de dilemas tanto políticos como morales. La escena de su suicidio ha sido representada infinidad de veces con tintes eróticos, desde Tiziano, Durero, Rembrandt, Rafael, incluso Shakespeare. Hace una descripción tan minuciosa de su rostro, sus manos, su pecho. Trabajar con este poema me ha hecho entender aún más la importancia que tiene un buen texto sobre la escena, la importancia de las palabras.
porque si bien en este proceso no fue necesario construirle toda una vida a los personajes, en este proceso nos clavamos en las circunstancias y en las situaciones para a partir de estas encontrar la voz de los personajes y poder compartirlas con el público. En esta traducción que hace el poeta José Luis Rivas, el prólogo está a cargo del español y poeta Jordi Doce, y él escribe: en esta versión de Rivas, la Lucrecia de Shakespeare nos habla con una rara urgencia. Hora es ya de escucharla. Cocalina. Es un monólogo que Boris Schumann me ofreció y me dijo que quería dirigírmelo. Me sorprendió. En un primer momento me pareció un difícil reto, pero decidí afrontarlo. Con entusiasmo comencé a trabajarlo de mano de Rogelio Baruch. Fue un proceso interesante y muy divertido, y mi verdadero reto consistió en aprenderme de memoria tanto texto. Entonces llegó la ocasión de presentárselo a Boris, y recuerdo con mucho gusto que me dijo: ahí está el personaje. Este personaje es una vieja maravillosa que, a pesar de sus años, quiere sentir otra vez el placer del amor. Les voy a compartir un fragmento del monólogo. Cuando Plácido llegó al asilo, ¡ay! ¡Y qué bien olía! Oí chismorreos por todos lados. Plácido no hacía caso. La costumbre, sin duda. Plácido entra a mi cuarto. Un hombre guapo, bronceado como un marinero. Quise pararme. Plácido me dijo: no, quédate acostada, bella flor de la primavera. ¡Ay! ¡Ay! Quise aullar. ¡Ay! Cosas así, a la edad de una, sí, a la edad de una, no se oyen todos los días. Para mí fue entrañable personificar a esta anciana que con tanta pasión se entregó a la aventura amorosa y pasional. Plácido, vivo o muerto, era Plácido de cualquier forma. Recuerdo una anécdota de un conocido que me invita a presentar el monólogo en su casa como regalo para su esposa. Cuando termina, saca una foto de él en traje de baño y me la obsequia. Quiero pensar que lo hizo para ser parte del monólogo. Esa es mi lectura. Lerita era una niña entrada en la adolescencia con un retraso mental. Y bueno, específicamente la escena de la que yo quiero hablar en esta ocasión es la escena donde ella estaba con Ulito y se encontraba y sucedía la magia. Ulito era el hijo de otra familia con la que estaba en pugna, la familia de Lerita. Entonces Ulito también tenía un leve retraso. Ellos se conocen
de lejitos, pero en algún momento se encuentran. Y esta es la escena que para mí era bastante disfrutable porque era un encuentro bastante inocente. Estos personajes, dentro de su inocencia e ingenuidad, se enamoraban y se coqueteaban. Y Ulito le pide matrimonio a Lerita y ella claramente y con todas las palabras le dice que es virgen. Esta escena, dentro de todo el contexto de la obra, para mí representaba un momento de luz, de comicidad, obviamente, y de mucha inocencia. Y justo a mí me gusta este momento porque me parecía el momento en el que, dentro de toda esta cruda realidad que planteaba la obra, y veníamos viviendo y veníamos viendo a los personajes, existía este destello de amor que por alguna fisura entraba a este mundo. Y a mí me gustaba pensar que estos dos personajes, y bueno, en el caso de mío específicamente, de Lerita, dentro de esta inocencia, ingenuidad y enamoramiento, sucedía esta luz para quien estuviera viendo la obra y disfrutando de la escena. Y bueno, tuve a dos compañeros de escena interpretando a Ulito, o sea, uno fue Benjamín Castro y otro fue Marcos Celis. Con los dos disfruté muchísimo esta escena y creo que nos divertíamos. La primera vez que la marcamos con Alberto fue divertidísimo y fue una cosa así súper juguetona, porque era como plantear a los personajes dentro de esta inocencia de niños, pero que están entrando a la adolescencia y que obviamente hay una necesidad biológica de tocar, de morder, de jugar, de coquetear, ¿no? Y me divertí muchísimo y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado mucho de esta escena si es que vieron la obra de teatro, y pues si no, busquen el texto y léanlo e imagínense y vean fotos de la obra. Eso es todo. Viajar por el tiempo es viajar por las edades. A partir de aquí vas a empezar un recorrido por un aparato digestivo desde la boca hasta el culo. Tú mismo vas a ser tragado, digerido y cagado. Y en el camino vas a conocer a mi familia. ¿Crees que biología es destino? Es que dicen que dentro de nosotros ya está todo el tiempo que tenemos como una fecha de caducidad. Pero bueno, ¿quieres conocerlos? A mi familia. Ven, están por aquí. Lánzate. Teníamos solo 2 minutos para desarrollar nuestra escena. En mi caso, mi escena transcurría la mayor parte del tiempo en cuarta pared, lo cual hacía que hasta el final encontrara al espectador para pasarlo a la siguiente estación. Y sobre todo hay 2 momentos que recuerdo mucho. Uno tiene que ver con el hecho de que mi personaje, cuando está en el conflicto de ayudar a su mamá o estar sano, completo para su hijo, me tocó que una de las espectadoras estaba embarazada. Y el momento que viví con ella fue algo mágico, fue algo muy bello, porque en mi utilería que tenía en mi estación había un plato con el cual jugaba para reflejar ahí a Chistorra, que es la pareja de Salchicha, mi personaje. Y en ese plato reflejaba el embarazo, reflejaba todo lo que en ese momento estaba construyendo. Se dio un momento muy bello porque permitió que Salchicha pusiera su mano en su pancita y empezó a consolarlo.
empezó a decirle que todo iba a estar bien, que no había de qué preocuparse, que ella tenía los mismos miedos y las mismas preocupaciones. Y eso como actor fue un regalo maravilloso, fue algo que se quedó para toda esa función. Por otro lado, cuando Salchicha se entera de la noticia de que su mamá tiene 2 bolitas de grasa en el pecho izquierdo y tiene que ayudarla donando una parte de él para salvarla, en una de las funciones me tocó que estuviera presente mi madre de la vida real. Y durante todos los ensayos y todo el trabajo previo a la temporada, nunca quise usar esa imagen propia para trabajar mi escena. Sin embargo, en ese momento fue inevitable. Cuando termino de hacer la llamada y en el texto Salchicha está pidiéndole a Dios que le ayude y de repente ver a los ojos a mi mamá fue algo fuerte, porque inevitablemente entró un pensamiento real y no el de la ficción. Psicoembutidos para mí fue una aventura, fue un reencuentro con el aquí y ahora. Quiero agradecerte por acompañarme a recordar algunas de mis anécdotas en Psicoembutidos. Y agradecerte aún más si fuiste parte de nuestras funciones. Decirte que lo que nos entregaste y lo que dejaste ahí, que nos compartiste en la intimidad del momento, está aquí. Gracias. Una de las escenas que considero significativa para mí fue en el montaje de Lucrecia, dirigida por Luis Mario Moncada en el 2019, basado en el poema de William Shakespeare, La violación de Lucrecia. La historia se desarrolla cuando Tarquino usurpa el poder en Roma tras haber asesinado a su suegro. Durante la invasión a la ciudad de Ardea, los nobles guerreros que lo acompañan presumen la castidad de sus mujeres y entre ellos destaca Colatino, esposo de Lucrecia. Y para comprobar el comportamiento de sus esposas, los nobles vuelven a Roma sin previo aviso y todas las mujeres están de fiesta menos Lucrecia, que se quedó en casa tejiendo. Tarquino queda prendado de la belleza y virtud de Lucrecia y se presenta al otro día en su casa, y pues ella inocentemente le da la bienvenida, pero el joven Tarquino la viola. Es importante recalcar que fue todo un reto representar este poema, pues no es una obra de teatro, y justamente de la escena que quiero hablar es una que el director añadió y que fue muy complicada para mí por toda la carga emocional que esta conlleva. Es cuando Lucrecia, después de haber sido atacada sexualmente y de avisar a su esposo que debe venir con urgencia, comienza a escuchar unas voces que no sabe de dónde provienen. Estas voces le dicen que vienen del futuro y que a ellas les pasó lo mismo que a Lucrecia y que esto seguirá pasando. Estas voces de alguna manera la confrontan y ella en ese momento, con todo ese shock, el desconcierto y ese estallido de emociones y esa lucha interna por todo lo que le pasó, se dirige a la bañera, a donde se mete con todo y ropa y trata de lavar esa mancha que por fuerza le infringieron. Este es uno de los textos que más adelante menciona. En ese momento ella se da cuenta que por más que talle y trate de limpiarse, hay algo que el agua no va a poder lavar ni sanar: su honra y su honor. Esas heridas no se curan. Representar ese momento terrible para Lucrecia y sumergirme en esa desesperación las considero una gran responsabilidad, por lo que esto puede representar para mujeres que también han sido violentadas. Como actriz considero esta escena muy reveladora para Lucrecia, porque después de estar hecha pedazos y de tratar de reconstruirse, ella sale del agua transformada y decide qué es lo que va a hacer con su cuerpo y con su vida.
Eran las 10 de la mañana. Hubo suspensión de hostilidades para levantar a los muertos, que estaban como sembrados desde la garita de las putas hasta los loros. Era tal la cantidad de muertos de cada bando que algunos ya hasta apestaban entre moscas y mierda de caballos destripados. Lo único que quedaba de pie eran los huizaches. Estas imágenes y este texto corresponden al montaje de El Hogar Sólido de Elena Garro, que nos dirigió el maestro Margules hace aproximadamente 20 años. Pero sabía pues de su fama con los actores, que decían que si no te ponías abusado te podía mandar al psiquiátrico. Desde la primera lectura no pasábamos de la segunda línea. Y no pasábamos de la segunda línea y nos decía y nos gritaba que sonábamos de dientes para afuera, que éramos cutáneos, que éramos de más de la piel. Y nos hablaba de la realidad construida, porque a veces nos hablaba de que nos veíamos naturalitos, pero ramplones. Él hablaba de una naturalidad que se construía dentro de un tiempo de ficción, en un mundo de ficción, en un mundo alterno. Hablaba de cosas así tan de locas, pero tan poéticas. Yo diría que era brutalmente incisivo. Pero así como era contigo en el ensayo brutalmente incisivo, a la hora que terminaba el ensayo, era el amigote, el que te decía, ¿mas no se te antoja un Jocho Ortega? Eso para mí lo hacía un ser pues, muy complejo y muy entrañable también. Porque cuando me di cuenta de lo que pretendía, pues no era otra cosa que rayar el techo poético, como él decía. Y bueno, algo que también siempre decía es, lo único que te puede mantener vivo es estar en la batalla. Y pues yo desde aquí esté en donde esté, desde lo profundo de mi corazón, le agradezco. Le agradezco que me haya enseñado a estar en la batalla. Me gustó mucho trabajar en Sara, dice, especialmente en la escena del natural con los padres. Es una escena de acciones físicas y expresión corporal extra cotidiana. En lo personal, yo como actor encuentro eso muy disfrutable. Curiosamente, el personaje natural no tiene diálogos en esa escena, solo un par de exclamaciones, pero en general es una escena de acciones que está orientada a mostrar una realidad patética y compleja. Se va encariñando casi como una persona. No, ahorita no. Tuvimos que estudiarla bien entre el equipo de actores con el director para transmitir la complejidad del mensaje con claridad y sobre todo con síntesis, manteniendo un nivel de realismo en la actuación con el humor negro muy característico de la farsa latinoamericana.
Tener la oportunidad de usar el cuerpo expresándose en una forma totalmente diferente a la propia es la máxima expresión del juego y la actuación. Y de alguna manera siempre trato de seguir al cuerpo a la hora de construir un personaje. Pienso que en ese cuerpo debería verse la historia y la psique del mismo. Esta preeminencia del gesto, que a primera vista parece solo un recurso formal, aunado a la reacción del público, plantean el riesgo de llevar al actor a caer en lo que Diderot criticaba en La paradoja del comediante, el actor emocionado y autocomplaciente. Paradójicamente, esa forma, ese gesto, propicia la exploración interna del actor. Ya lo dijo Darío Fo. La lectura distanciada y meticulosa del conocimiento de todo lo que subyace tras los sucesos nos permite hoy reinventar bajo forma grotesca, irónica o trágica todo aquello que la comunicación directa nunca podrá darnos. Y nuestro deber, o si lo prefieres, nuestra tarea profesional como autores, directores, actores, gentes de teatro, es llegar a hablar de la realidad violando el esquema estándar con el reactivo de la fantasía, con la ironía, con el cinismo de la razón. Así nos enfrentamos al programa y a la estrategia que el poder trata de implantar, enseñar al público a no emplear su sentido crítico. Cerebro plano, fantasía cero. Precisión y juego, y un texto dramático que podría considerarse bajo la influencia del teatro del absurdo latinoamericano, caracterizado entre otras cosas por su crítica de los totalitarismos. En esta obra trabajamos con un joven director, Giovanni Cortés, y creo que logramos un trabajo colaborativo y armónico. Nos hicimos cómplices de sus ideas y disfrutamos mucho el proceso. Mr. Bones es una adaptación para teatro de la novela Timbuktu de Paul Auster. Este montaje fue concebido con la finalidad de honrar a las criaturas más nobles que existen en el mundo. Pero particularmente rendirle un homenaje a mi perra llamada Maquia. Durante este proceso, uno de los desafíos fue intentar plasmar a nivel visual el punto de vista del can, ya que la historia es contada a partir de este personaje. Bueno, como director, mi objetivo fue siempre tratar de hacerle justicia al autor en ese sentido, ¿no? Es por eso que elegí el teatro de sombras como recurso dramático para darle cuerpo, digamos, a esa mirada canina. Como actor, el reto más importante fue, sin duda alguna, darle vida a Mr. Bones. Decidí abordar este personaje no desde la decadencia como se plasma en la novela, sino desde el lado contrario, lo que dio como resultado un vestuario que se convirtió básicamente en una segunda piel, que aunque desde el principio me ofreció esa sensación perruna que necesitaba, al mismo tiempo no me permitía respirar, dejándome literalmente a punto del desmayo en uno de los ensayos. Digo, además de otra serie de elementos que se fueron sumando, como la ropa interior transpirable, rellenos, vendas, mecanismos y bueno, todo un equipo de protección digno de cualquier deporte extremo. Este proyecto se ha convertido en uno de los más importantes para mí, por supuesto, ya que he encontrado en él un medio para transmitir un mensaje vital sobre nuestros amigos de cuatro patas. Quiero agradecer nuevamente a todo el equipo creativo que participó en este montaje, porque sin ellos simplemente no habría sido posible llevarlo a cabo. Y agradecer también a la Universidad Veracruzana, a la URTEUC,
especialmente a Luis Mario Moncada por creer en mi trabajo y darme la oportunidad de hacérselo llegar a más personas. En 2014, Richard Viqueira vino a dirigir a nuestra compañía una obra de su autoría, Psicoembutidos. Es una obra que trata sobre una salchicha que intenta darle una sepultura digna a su madre. Nuestro proceso de montaje inició con un taller, durante el cual compartimos momentos íntimos de nuestra vida. Hubo dinámicas divertidas y dolorosas. A partir de nuestras confesiones y relatos de vida, Richard y Luis Mario Moncada, nuestro director en la UTU, fueron modificando el texto original y concluyeron en una obra con 19 microhistorias sobre diferentes embutidos. Psicoembutidos es una obra interactiva que propone el ingreso a un aparato digestivo para hacer un viaje por el tiempo y las edades. Es una experiencia personal e íntima en la cual cada viajero es el protagonista. Al interior de 19 casillas sucede el encuentro de dos personas que dialogan durante 2 minutos y después su viaje continúa. En 2016 fuimos invitados por Mirada, Festival Iberoamericano de Artes Escénicas de Santos, Brasil, para presentarnos en ese municipio y posteriormente en Sao Paulo. Fue una invitación que recibimos con mucha alegría y casi de inmediato preguntamos: ¿en español o en portugués? La respuesta de nuestro director fue: en portugués. Y entonces, cada quien a lo suyo. Mientras el maestro Moncada hacía gestiones extra para conseguir nuestros pasajes aéreos, nosotros trabajamos 4 sesiones con Marcia Chercas, una excelente maestra de portugués. Ella nos hizo la traducción de nuestros textos, nos asesoró con la pronunciación y nos dio tips generales de idioma y cultura brasileira. Estábamos muy emocionados. Sin embargo, contrario a lo que esperábamos, fue un viaje que iniciamos con profundo dolor, ya que apenas unos días antes de nuestra partida, nuestro compañero, Osme Israel, el cardenal Salami en esta obra, falleció. Nuestras funciones en Brasil fueron al mismo tiempo nuestro proceso de duelo y el encuentro con personas maravillosas que en tan solo 2 minutos nos brindaron su acompañamiento. Compartieron con nosotros sus miedos, su rabia, su dolor, sus preocupaciones, sus lágrimas, sus anhelos, sus alegrías, su risa y su infinita misericordia. Fue un maravilloso proceso de encuentro. El idioma no fue un obstáculo. Nos comunicamos en español, en portugués, en portuñol, en italiano. Nos comunicamos con abrazos, con miradas, con amor. Nos comunicamos compartiendo la desnudez de la carne y el alma. Me siento muy agradecida con todas las personas que hicieron esto posible. Muy agradecida con México. Muy agradecida con Brasil. Muy agradecida con el teatro por esta entrañable experiencia de vida. Muito agradecida. Muito agradecida. En mi proceso para encarnar a León Trotsky en la obra Rompecabezas de Sabina Berman, la mímesis pasó una primera etapa de investigación. Leí sobre él, lo leí a él, pero sobre todo observé sus retratos, sus ademanes, desde el modo en que se ponía la ropa hasta cómo tomaba sus lentes para ponérselos en el rostro. Antes de entrar a escena, en cada función, el proceso
mimético tomaba el cariz místico. Tras calentar en el proceso de alistarme para la ficción, invocaba al espíritu mismo de Trotsky, invitándolo, pidiéndole que se llegara a mi cuerpo, que alienara su ser con el mío. En el Festival Cervantino, un día antes que nos tocara dar función, mientras caminaba por las calles, unos desconocidos me gritaron «Trotsky, Trotsky», y se me acercaron a decirme que les sorprendía lo mucho que me parecía a él. Me presentaron con un reportero israelí que me pidió que le diera una foto de mi caracterización de Trotsky. No tenía ninguna foto conmigo y no pude dársela. Lo que sí sé es que esa experiencia me dejó claro el poder que tiene la mímesis en su dimensión mística, cuando trasciende lo técnico y lo académico para crear un personaje. Imperceptiva, indolente, neutral. Eso no es lo más elegante. Uno a veces se arrepiente de ciertas pérdidas del control, pero este no es el caso. ¡Pum! 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 Le disparo 12 veces. Alcanzo a desocupar el arma, la cargo de nuevo, la desocupo otra vez. Ni una sola bala la toca. ¡Ni la rosa! Sara es el personaje con el que tuve la fortuna de incorporarme a la compañía. Fue un proceso de montaje de corto tiempo, en el que la principal dificultad a la que me enfrenté para la construcción de personaje fue la comprensión del universo de ficción. El texto plantea un mundo donde para erradicar el asesinato se instaura institucionalmente una norma, que consiste en que cada 100 días se lleva a cabo un sorteo para elegir a un asesino y un asesinado. Paralelamente, el autor juega con la convención de la historia, permitiendo a los personajes romper la cuarta pared, interactuar con el público, desmentir su propia ficción para después retomarla, incluso llegando a hacer otras posibilidades de sí mismos. En una primera lectura, parecía un texto complejo y sin sentido, pero poco a poco y con el trabajo del equipo fue tomando forma. Hasta en la casa de quien es elegido como el asesino de los 100 días se hace una fiesta porque él no morirá, porque él es quien ejecuta, porque tendrá una pensión, porque será tratado como un héroe porque no es la víctima, como si no fuera la víctima. El reto entonces fue construir un personaje que por su forma de pensamiento parecía más cercano al realismo, a diferencia de su familia, que eran personajes tipo. Un personaje que no encaja en las reglas de este mundo por su discurso disidente y sin embargo busca mantener a su familia haragana, hasta que se entera que fue traicionada por ellos, eligiéndola para ser asesinada. Sara está inmersa en un juego, una fantasía de control en el que va cambiando de rol de víctima a victimario. Fue un trabajo de ecualización junto con el director, de probar y probar, sobre todo en la parte del monólogo, para darle la correcta interpretación e intención a cada texto, al origen de su violencia, para que cuando dijera que tiene derecho a matar, no pareciera una asesina psicópata que quiere matar sin justificación, y que tuviera un ligero sarcasmo sin parecer soberbia ni loca, sino como resultado de la desesperación de no encontrar un empleo y por no entender las reglas de este mundo absurdo. Tengo derecho de matar a todo aquel que me pase su cámara fotográfica y me pida que le tome una foto a él y a su familia frente a la catedral. Sara significó para mí en principio una gran responsabilidad que poco a poco se fue convirtiendo en goce por interpretar, en juego y también una experiencia distinta a lo que había trabajado anteriormente por la particularidad de la ficción.
En el 2015 invitaron a la Ortegup a presentar sus crónicas veracruzanas en la Facultad de Humanidades. Sería parte de los diálogos interdisciplinarios por la paz, un coloquio que reúne voces muy diversas para reflexionar sobre la construcción de la paz en el contexto de shock que vivía el Estado. El evento no podía ser más oportuno para nosotros, que durante todo el año en La Caja veníamos haciendo pruebas de este ejercicio de interlocución. Crónicas veracruzanas, basadas en los relatos de Aquí no es Miami de Fernanda Melchor, es un ensayo abierto, un trabajo en proceso sobre la memoria, la microhistoria y las narrativas de la realidad. Para nosotros, como compañía, ha representado la posibilidad de colocar al espectador frente a su realidad más inmediata a través de una comparecencia escénica. Cada crónica es un compuesto de relatos breves, actas judiciales, testimonios y acciones teatrales con las cuales proponemos un diálogo in situ en torno a diversos problemas éticos. El día programado no contamos con el 80% del elenco que está en el DF presentando otra obra de nuestro repertorio, así que armamos un programa alterno con 2 crónicas y un intermedio sonoro. En primer lugar, Insomnio. Un relato de apenas 10 minutos que evidencia el trauma que ha dejado en la señora Rita una balacera ocurrida a las puertas de su casa. Siendo apenas un abreboca que procura ponernos en la piel del personaje, las condiciones técnicas del auditorio no ayudan para agudizar la percepción del miedo y de la incertidumbre, pero dejan claro de qué va la cosa. El intermedio tampoco funciona en lo técnico. Se trata de la lectura del boletín de prensa emitido por la Procuraduría Estatal al día siguiente de la agresión contra estudiantes de la propia Facultad de Humanidades, acompañado por una pista sonora, un tapete acústico que recrea los 5 minutos de golpiza propinada a los muchachos. Esa tarde en Humanidades nos falta el fade out de la luz y también el fade in del audio, pero el efecto germina en la medida que los asistentes ponen de su parte y se abandonan a la percepción de los golpes. Pero lo más interesante viene al último. El corrido del quemado cuenta el viaje que 2 periodistas hicieron a Tatahuicapa para investigar sobre el caso del linchamiento a un violador y asesino, tal como exclama el corrido compuesto por un tal Panuncio Mendoza. Este hecho, ocurrido a mediados de los 90s, tiene como punto central la asamblea popular realizada en las canchas del pueblo, en la que por votación se decidirá la suerte del acusado. En nuestra representación, el relato se interrumpe en este punto y se invita a los asistentes a deliberar con su voto. Estamos en la Facultad de Humanidades. Estamos en un coloquio que busca alternativas para construir la paz. Estamos hablando de problemas éticos. En ese contexto, el linchamiento gana con alrededor del 60% de los votos del auditorio. ¿Sorpresa? No hay tiempo para pensarlo, y en atención al resultado, nosotros reanudamos la presentación con la quema del condenado a muerte. Fuego en escena, un pequeño resplandor que en segundos consume al monigote de papel. El momento es mágico como el fuego mismo, luz y calor. El fuego es el alma del rito para un pueblo herido que busca en el ritual su curación. Al terminar la presentación, ya está encendido el debate. Pero este se catapulta aún más con la crítica de la anfitriona del evento, quien pregunta por qué un grupo de personas inteligentes, informadas y sensibles al análisis de la realidad puede inclinarse por la ejecución de un pobre loco que no tiene control sobre sí mismo. Allí está el pasto para las llamas de la discusión. Aunque más que discusión, cada participación deviene en confesión catártica de las experiencias y los miedos que de un tiempo a esta parte inundan a los veracruzanos. En el fondo, los que han bajado el pulgar condenatorio reconocen tácitamente que su voto ha sido emocional. Mucho que hablar al respecto, ¿no? Mucho que construir para alcanzar otra vez la paz social y psicológica. Por lo pronto, esta crónica veracruzana nos deja constancia de la necesidad de salir del infierno y alcanzar un purgatorio más clemente. ¿Cómo ser libre antes de morir?
Para mí la obra Béisbol de David Gaitán es una de las más representativas de mi estancia en la Orteu. Es la línea divisoria entre la salida de la dirección con bombo y platillos de Alberto Lobnitz y Boris Schumann y la entrada del mismo modo con bombo y platillos de Luis Mario Moncada. Béisbol es un juego escénico entre 8 actores que buscan la eternidad a partir del reconocimiento de su público, sabiendo que la muerte los espera a la vuelta de la esquina, aunque no están seguros de quién será el primero en acompañarla. El mecanismo de este juego es sencillo, 2 ruletas, una dice qué y la otra dice quién, y cada función los actores se paran frente a su público a esperar ser elegidos, y así poder demostrar que son los mejores, los verdaderos merecedores del aplauso. Pero no siempre depende de ellos. A lo largo de 7 años, Béisbol, una obra que en su origen parecía ser la menor, el premio de consolación para quienes no quedaron en el reparto del origen de las especies. A lo largo de 7 años ha recorrido mundo. Ha enfrentado a todos sus integrantes a miles de espectadores y a su sed de sangre escénica. Sus más oscuros deseos de verlos destrozarse por un pedacito de su corazón. Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Buenos Aires, Mar del Plata, Rafaela, Donostia y otras ciudades que ahora no recuerdo con claridad, sirvieron como campo de juego o de batalla para estos actores. Pero allá atrás, en las sombras, ahí también nos encontramos cada función un grupo de personas jugándonos la vida con esas 2 ruletas, esperando que no fallen, que no se funda un foco, que no se rompa una silla, que no se caiga un solo botón, que si llegamos a ser recordados sea por los logros y los aciertos, no por las fallas. Gente a la que ahora puedo llamar amigos como Ernesto Landa y Fernando Bonilla. Hoy, 2 de los jugadores, Félix Lozano y Rogerio Baruch, han abandonado para siempre el campo de juego. Han sido seleccionados por la ruleta de la vida para dar un paso más allá. 2 de los cuales no esperábamos, según la lógica, que fueran los primeros en partir. Pero el azar nunca se somete ante la lógica. Pero no solo ellos. De entre nosotros, los de las sombras, también ha sido seleccionada un elemento. Marta Benítez. Ellos 3 ya forman parte de los eternos, de los que serán recordados, en principio, por los que seguimos jugando al béisbol de David Gaitán. ¡Mira, mira, todo mi pueblo! ¡Ni que se hubiera pendejo! ¡Ni que se hubiera pendejo! ¡Mira, mira, todo mi pueblo! Estos 8 actores nos muestran su patetismo, su inseguridad, su conciencia de lo efímero, su miedo a la muerte y su necesidad de ser alguien, y al mismo tiempo la de todos y cada uno de nosotros. Nuestra lucha por sobresalir y ser reconocidos por ustedes, el público. Psicoembutidos, escrita y dirigida por Richard Viqueira, fue la primera obra que se produjo en la gestión de Luis Mario Moncada. La escenografía y la iluminación estuvieron a cargo de Jesús Hernández. La obra trata sobre un recorrido en el tiempo, sobre la degradación de la carne y del cuerpo. La obra fue planteada como un recorrido a través de 21 estaciones habitadas por 19 actores, que a su vez serían visitadas por 40 espectadores que entrarían al dispositivo escenográfico uno a la vez, y cada 2 minutos avanzaría en una casilla, dando lugar a que otro espectador ocupara el espacio que quedó vacante. Mi nombre es Yoruba Romero, soy productor de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, Orteu. Y en el 2014 produje Psicoembutidos, carnicería escénica de Richard Viqueira. Mi labor radica en estar cuidando los detalles tras bambalinas, por lo cual no tengo una escena específica, pero sí quiero contar una experiencia que para mí fue muy significativa. En noviembre del 2015 participamos con esta obra en la 36 Muestra Nacional de Teatro, en Aguascalientes.
Para poder presentarnos en esta sede, tuvimos que disminuir el tiempo de montaje de 7 días a solo 4, y para esto era necesario tener todo bien planchado. La coordinación de la muestra se dio a la tarea de hacer un levantamiento de los espacios, incluido donde nos presentaríamos, el Foro La Puga, una sede del Instituto Cultural de Aguascalientes que muchos años atrás había sido unos baños públicos. La escenografía sería montada en lugar de la butaquería del foro, donde tiempo atrás había habido una especie de piscina. Estos planos se los mandé al escenógrafo, quien hizo una inserción de la escenografía en ellos para tener una idea clara de cómo quedaría montada en este nuevo espacio. Por fin llegamos al foro. Viajamos 5 personas de staff para montar la obra. Allá fue necesario que en jornadas escalonadas nos asistieran todos los técnicos que atendían las obras de la muestra. Había jornadas donde nos apoyaban 10 o 15 técnicos más, pero había otras ocasiones en las que debí coordinar el trabajo simultáneo de más de 30 técnicos. Comenzamos los trabajos. Esto implicaba poner todas las bases en el suelo de acuerdo a los planos, y de ahí partir con el armado de la estructura desde la base hasta la cresta. Cuando íbamos más o menos a una tercera parte del armado, nos dimos cuenta que no cabía la estructura. Detuvimos todo. Me puse a revisar los planos de la obra, los planos del espacio, la inserción, y todo estaba bien. ¿Por qué no cabe la escenografía? Medimos todo de nuevo y resultó que en los planos había 50 centímetros de más. Puede parecer nada, pero no cabíamos. Así que, a empujones, hicimos encajar la escenografía ya armada. Con esto, la parte central de la estructura se redujo, lo que hizo muy complicado meter los toboganes centrales que van entrelazados. Y esto nos llevó a otro problema. Tuvimos que cortar el cuarto oscuro que va al final del último tobogán, y así redujimos esos benditos 50 centímetros que nos faltaban. Un par de días después, y ya más relajados por el éxito de la obra, platicaba con Mario Eduardo de León. Él era el coordinador técnico de la muestra en ese entonces. Platicábamos ya echando relajo y pues ya pasándola bien un poco. Y de repente me dice muy serio, ya sé por qué no cupieron el espacio. Pues resulta que cuando fueron a tomar las medidas del espacio y hacer los planos, este lugar aún se encontraba en remodelación, lo que implicaba que no se había instalado una butaquería móvil retráctil que iba justo en el foso donde nosotros nos íbamos a presentar. Y la persona que hizo los planos no tomó en cuenta estas medidas. Y ahí estaban esos malditos 50 centímetros. En el año de 2015 recibí la invitación de la Orteu para realizar un montaje y les propuse trabajar a partir de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, una novela que retoma de la nota roja una historia que ha vivido en el imaginario de mi vida, casi desde la infancia, porque se trata de las Poquianchis. Es la historia de 3 mujeres, hermanas, que regentearon una serie de burdeles con mucho éxito entre la frontera del estado de Guanajuato y el estado de Jalisco. Estos sucesos, que lamentablemente tuvieron funestas consecuencias, puesto que muchas mujeres trabajadoras de estas hermanas terminaron muertas y poco a poco fueron enterradas en el patio de uno de estos burdeles, que por cierto ya había sido clausurado. Yo sentía que la compañía entendería este universo de una pequeña comunidad en los años 60, en donde había que quitar como los afeites, pero también había que quitar muchos prejuicios en relación con muchos estereotipos de cómo somos los mexicanos. Para mí era muy importante hacer un fresco, una especie de puesta coral, en donde además de las individualidades que están muy bien relatadas a través de monólogos tomados de las propias declaraciones de las Poquianchis, tenemos para la puesta la posibilidad de tener a una cantidad de mujeres multiplicando los pequeños quehaceres que vivían en mi imaginación desde mi infancia, cosas como limpiar el frijol, la manera como se cargan los baldes de agua metálicos que son muy pesados, incluso una parte que es muy importante y que es toda la parte burocrática, ¿no? El lugar donde se toman las declaraciones. Recuerdo en particular a Karina Meneses
comiendo una torta mientras toma una declaración, lo cual le quitaba, insisto, ese afeite de la teatralidad, esta cosa que a veces tienen los actores de querer verse muy bien, que estas actrices sacrificaban con toda generosidad para simplemente verlas plantadas en este universo muy coloquial y que yo creo que en otro contexto jamás podría haber realizado. Fue muy emocionante crear las convenciones de los castigos, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que tenían que cargar piedras, que en nuestro caso prácticamente cargábamos piedras reales, puesto que a la manera como en las escuelas en algún momento se cuenta, se castigaba a los niños cargando piedras con los brazos extendidos, cómo poder hacerlo y teatralizarlo también, ¿no? Ibargüengoitia cuenta cómo les daban varazos con cierto tipo específico de varas arrancadas del árbol del mezquite que estaba en el patio. Y bueno, encontrar la manera de que esto tuviera cierta credibilidad, pero que al mismo tiempo fuera seguro para las actrices. Golpes de varillas sobre las mesas metálicas que usábamos. Eso fue muy emocionante construirlo con este gran grupo de mujeres que algo de este imaginario también es compartido, ¿no? Porque nunca tuvimos que discutir si eso era sacado de la realidad o no. Parece que había una compartición de estos recuerdos y la manera como los disponíamos para la escena. Félix, que hacía el Capitán Bedoya y que creo que hizo un papel memorable, ¿no? Este hombre seco, rudo, rígido, que se vuelve un esbirro, ¿no? Que proviene de los militares fieles al PRI de aquella época. Todo esto que de una u otra manera resuena para todos nosotros, desgraciadamente, en un México que no queremos, pero un México que sigue muy presente. Contra todo juicio moral, lo que Ibargüengoitia quiere que entendamos es que ellas finalmente son unas sobrevivientes, es decir, es un grupo marginal que poco a poco va volviéndose el verdugo de otro grupo marginal. En el 2014 estrené el espectáculo Martina en concierto, que era un unipersonal de humor clown con un toque de sensualidad y de erotismo lúdico. Era, bueno, una invitación para reírnos de nuestros comportamientos humanos en razón de nuestros vacíos y de nuestras búsquedas en el amor y el desamor. Le llamé un sexy teatro clown para jóvenes y adultos que jugaba con el ridículo como principal elemento dinámico de transformación. Se trataba de Martina y de sus ganas tremendas de cantar sus penas de amor en un concierto dedicado a un tal Oxiso, con la ilusión de que algún día la viera en el concierto y no se volviera a ir, se quedara para siempre. Y entonces ella aseguraba que volvería a ser feliz. Pues todo empieza a salir mal cuando en pleno concierto su plan se ve afectado por una mosca que la interrumpe en medio canto y que va a acabar con su paciencia tarde o temprano. Así como también unos misteriosos chocolates que por ahí se encuentran y que al comérselos le provocan ciertas sexy alteraciones de la conciencia. Pues el concierto termina siendo todo menos lo que ella imaginó ni lo que ella preparó. Lo cierto es que gracias a todos esos accidentes, terminará siendo una experiencia reveladora en torno a su libertad. Me encantaba hacerla completita, me encantaba hacerla. Pero, ¿tú te acuerdas de esa escena en donde yo terminaba batida en plátano y chocolate?
Pues resulta que en una de esas sexialteraciones de la conciencia, provocadas por los chocolates que se comía, Martina entra en un estado de necesidad carnal. Se le sube demasiado el calor y empieza a bailar sin ningún pudor toda su pasión desbordada. Se empieza a quitar la ropa, le empieza a dar hambre y en eso está cuando se encuentra un plátano y un recipiente con chocolate líquido. No, pues ya, lo único que faltaba, ¿verdad? Obviamente los hace parte del momento y se vuelve una locura, de verdad una locura, porque Martina está desatada y su animalidad está a flor de piel y eso termina siendo un final bastante chocolatoso y pegajoso. Es una de las obras que llevo en mi corazón por varias razones. En primer lugar, porque estuvo conmigo desde el inicio hasta la última función que di. Estuvo conmigo mi inseparable amigo Gabriel Ronzón, que ahora nos acompaña, pero en otra dimensión. Y porque obviamente, bueno, me encantaba hacer la obra, me la pasaba increíble y además, bueno, me dejaba de buenas todo el resto de la semana. Pero en esa escena en particular de la obra, algo que amaba era que en el público había un efecto catártico que jamás voy a olvidar. El efecto crecía y crecía conforme la escena se desarrollaba. Sentía claramente la reciprocidad de la gente, sentía la sensación de que estaban viviéndolo conmigo y que terminaban además batidos como yo. Sus carcajadas, sus gritos y sus aplausos al final de la escena me lo decían, me lo gritaban. Llegábamos juntos a un clímax y podía sentirlos liberados. Eso realmente era maravilloso. Si tú te acuerdas de esta escena, es porque seguramente tú la hiciste posible y yo jamás la voy a olvidar. Para mí la risa es sanadora. La risa para mí es medicina. Creo que tiene una particular forma de entrar en nuestras entrañas y limpiarnos por dentro, limpiar todas nuestras lágrimas, hasta las más viejas, ¿eh? Así que a reír se ha dicho, de todas nuestras penas, a reír. En 2008 vinieron a Jalapa para trabajar con la Orteu, Enrique Singer como director invitado y Arturo Ríos como actor invitado. La obra El atentado, de Jorge Ibargüengoitia. Una obra histórica que se centra en la muerte de Obregón y el juicio de sus asesinos. Hecho donde el dramaturgo apuntala con tonos fársicos la facilidad con la que el poder manipula y aplasta al hombre pequeño. Cualquier semejanza con la realidad no es mera casualidad, sino una vergüenza nacional, apunta el dramaturgo en su texto. Fue un montaje impactante, donde la compañía presentaba a casi todo su elenco. Cada noche más de 20 actores nos transportaban al México de 1928. La escenografía de Atenea Chávez y Auda Caraza era una belleza. El público subía al escenario del teatro para adentrarse en ese juzgado donde se le presentaría la narración de los hechos. Y el vestuario de Estela Faguaga daba el toque que permitía sentirse en la época. Yo fui asistente de dirección. Recuerdo ver a Enrique Singer orquestar a esta compañía con destreza y oficio. La limpieza, el diseño en el trazo y la atención a los detalles hacía que las escenas se presentaran contundentes. Aprendí mucho de él y aprendí también de la manera tan relajada y elegante que tiene Arturo Ríos para estar en escena. Un día, por causas de fuerza mayor, me tocó suplir a Miriam Cházaro. Miriam interpretaba al abogado defensor, un personaje varón que expresaba un discurso delirante. Miriam lo hacía muy bien. En algún ensayo Singer me dijo que ese era uno de sus momentos preferidos de la obra. Era mucha presión y entré en pánico. El día de la función, cuando me disponía a realizar mis labores de asistente, Austin Morgan, que en ese tiempo era el productor de la Orteu, me dijo: «Deja, yo hago eso, tú prepárate».
Y a partir de ahí solo sentí muestras de empatía y compañerismo por parte de actores y equipo técnico que sabían me esperaba un reto esa noche. Juana María Garza se encargó de caracterizarme. Me peinó, me colocó un bigote, claro que no entraba en el vestuario de Miriam, así que me consiguieron un traje y cuando terminó todos morían de risa porque me parecía a Joaquín Pardavé. Ahí me di cuenta, la Ortega confiaba en mí. Esa ligereza con la que trataban la situación era su manera de ayudarme a relajar. Algunos me dieron la patada de la suerte y entré al ruedo. Todos, técnicos, productor, actores, todos estuvimos muy pendientes de la función de esa noche. Y yo pude sentir cómo el teatro hermana a sus miembros. Una semana después, también por causas de fuerza mayor, debía suplir a Gema Muñoz. Me volvió el pánico, pero esta vez me sabía respaldado. El personaje era la escenógrafa, que relataba por medio de imágenes en rotafolio la sucesión de los hechos, y no cabía el error. Afortunadamente Gema lo tenía todo tan en orden que fue muy fácil transitar por su partitura de acciones. 2 toritos en la misma obra. El atentado tuvo 2 temporadas más, una gira a la Ciudad de México y una presentación en la Muestra Nacional número 33 en San Luis Potosí. Como asistente, fue mi responsabilidad volver a levantar la obra para cada ocasión, orquestar a los actores en ensayos, preparar las suplencias, hacer equipo con productores y técnicos y ser responsable de decisiones importantes dentro de los espacios que la obra visitó. La Ortega son ligas mayores, escribió Enrique Singer en el programa de mano del atentado. Yo pienso lo mismo. Es un orgullo haber pertenecido a la Ortega. Mucha de mi experiencia dentro y fuera de escena sucedió allí, y mucho de lo que ahora sé lo aprendí siendo parte de esta compañía. Cuando Luis Mario me invitó al proyecto ¿Te acuerdas de esta escena? Pensé en el ensueño, por lo que significó esta obra en mi carrera allá radicando en Jalapa y también considero que fue un referente para muchos teatristas de esa ciudad y bueno, un motivo también bastante fuerte es la reciente muerte de Carlos Rosales, que se junta con Víctor Camas, también fallecido hace casi 10 años. Ambos integraron este elenco donde participaban grandes actores, grandes actrices como Cariño Selene, Sherry Dennis, Hamble Ramírez, Enrique Vázquez, y luego se integró Joan Alexis y Adrián Vázquez. La escena a la que me quiero referir es más bien toda una secuencia desde el inicio que se genera en el personaje El Oficial con la relación con su madre. Este personaje lo interpretaba Carlos Rosales y estaba pasando él por una situación muy complicada. En ese momento recibimos la noticia de que a su mamá le iban a amputar una pierna y él se ausentó de los ensayos durante unos días, no podía estar, incluso pues llegamos a pensar en reemplazarlo porque estábamos a punto de estrenar, ¿no? y con la dificultad que eso nos implicaba en cuanto a lo técnico y obviamente pues en cuanto a la relación que teníamos personal entre todo el equipo, ¿no? Una relación muy fuerte, todo el grupo. Y pues él regresó a los ensayos después de la noticia que tuvo y pues enfrentó la escena con toda esta situación que traía personal. Y pues nosotros no decíamos nada durante los ensayos finales. Llegó el momento en que tenía que interpretar esa escena en donde se hablaba mucho de la mutilación como una metáfora de cómo los seres humanos atesoran el sufrimiento y hacen una apología a ello. Era muy complicado para todo el elenco, que no hubiéramos podido dialogar sobre eso y esperar la escena porque no sabíamos realmente cómo afrontarlo, y esa relación tortuosa que tenía
el oficial con su madre contrastaba completamente con el amor que Carlos prodigaba a su madre, pues. Y entonces ese acontecimiento personal trastocó completamente a él, y ese dolor quedó impregnado para dar una de las mejores interpretaciones que yo haya visto en algún actor. Tan es así, cada momento que lo pasábamos en las funciones calaba hondo en el espectador. Recuerdo muchos momentos así, una función en Chile, en el festival, en donde escuchaban a Carlos, y la gente, precisamente para ver la obra, cerraban los ojos. Así fue durante todo el proceso con él, y cómo todos se pudieron integrar a ese gran momento que fue toda la secuencia del oficial enfrentando el dolor de estar relacionándose con su madre en estos duros momentos. Una mezcla de los referentes de la persona con la ficción, y quedó muy marcado para todos nosotros. Tan es así que pues fue un sello muy importante de esa obra. En 1990, la compañía titular de teatro estrenó la puesta en escena, la tragicomedia de Don Cristóbal y la señá Rosita, o Los títeres de Cachiporra, del gran Federico García Lorca, en la Sala Chica del Teatro, con la dirección de Francisco Beberido. La música fue creada por el maestro René Baruch, interpretada en la guitarra por Enrique Salmerón. La escenografía, el vestuario, las máscaras y los muñecos, brillantemente diseñados por Sophie Leportier. Esta entrañable puesta en escena representa mi debut en una compañía de tan alto nivel, y con la gran responsabilidad de personificar por primera vez un protagónico, al propio Don Cristóbal. Un delirante tirano, bobo, borracho, jorobado y barrigón, que cumple sus caprichos con plata y garrotazos. En este caso, para casarse a la fuerza con doña Rosita, quien además se debate entre su novio actual y el antiguo novio. El reto actoral era encarnar como una gran marioneta a un Cristovita concebido inicialmente por Lorca para títeres de guante, un Mr. Punch guiñol, el Pulcinella español de la comedia del arte. Después de actuar 4 años en la legendaria compañía Infantería Teatral y posteriormente experimentar otros tantos años en la construcción y animación de títeres con el maestro Carlos Converso, este montaje coincidió en una extraordinaria oportunidad de doble aprendizaje. Todos los actores colaboramos solidarios en la producción, y con mi experiencia en muñecos surgieron un cochero, un tabernero y 3 borrachines, además de la máscara de Cristovita y la tan temida Cachiporra. Fue un fantástico equipo, interpretando 21 diferentes personajes, junto a Manuel Fierro y Guadalupe Valderas, animosos actores que iniciaron esta compañía en 1953, dirigidos por Marco Antonio Montero, y que aún perduraban. Todo un privilegio. También fui muy afortunado por compartir la escena
con otros 2 debutantes en la compañía, Félix Lozano y Rogelio Baruch como Currito, además de Jorge Castillo, Rosalinda Ulloa, José Palacios, Juana María Garza, Raúl Pozos, Marco Rojas, Álvaro Martínez, Alba Domínguez, Carlos Ortega, Itzel Cuevas, Arturo Meseguer, Gema Muñoz y Raúl Santamaría en la asistencia de dirección. Logramos festejar muy orgullosos y con gran pompa las 100 representaciones en agosto de 1996, con una placa develada por Héctor Ortega y Rafael Sánchez Navarro. Inolvidable puesta en escena por tantos y maravillosos motivos. Hoy agradezco infinitamente a mis compañeros actores la confianza que depositaron en mí en aquel entonces y la fortuna de viajar juntos estos últimos 30 años para lograr así este 2020 celebrar mis primeros 40 años en escena. Pero sobre todo, muchas gracias a la Universidad Veracruzana por brindarme esta oportunidad de vida. Muchas gracias.